Amada familia, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Ya estamos en el capítulo 3 del podcast Adoradores Sacerdotales y muy contentos y les agradecemos mucho de que han estado participando, comentando y compartiendo, interactuando con nosotros. La verdad es que me escribieron de Argentina. Saludos a los chicos de Argentina, al pastor Luis Ellis y a todos los que han estado comentando. Les agradecemos mucho de su participación y que también de varios países nos están viendo. Saludos a todos, también a la familia aquí en México y pues qué gusto, contentísimo de todo lo que Dios está haciendo, que sabemos que es por su gracia y su misericordia. El tema de hoy creo que es de los temas más importantes que todo adorador, todo servidor debemos conocer, porque tiene que ver con la esencia, tiene que ver con el fundamento primario que Dios nos pide. Y este título le vamos a llamar el primer llamado de todo adorador. O el primer llamado de todo servidor. O si lo quieres ver así, el primer llamado de todo hijo de Dios. Hay un primer llamado. Pero antes de hablar del llamado, antes de hablar qué es ese llamado, y posiblemente unos están pensando en Mateo 28 de ir a ser discípulos, pero quiero decirte que hay algo antes de hacer discípulos. Pero para esto quiero hacer una pregunta. Aquí está algunos que nos están viendo, y esta pregunta: ¿alguna vez se te han perdido unas llaves de un carro o de una casa? Y cuando se te pierde algo importante, ¿a poco no estamos como desesperados buscándolo? En algún momento se me perdieron a mí unas llaves y estaba como loco buscándolas, porque estas llaves tenían, una llave de estas pues tenía una llave de una moto, y pues yo estaba como, híjole, ya perdí la llave y esto y no me puedo poder mover. Bueno, esto es un ejemplo de algo que sucede con una afirmación que vemos de parte del Señor. Lucas 19 nos habla de que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí vemos algo bien interesante. Yo le pregunto al Señor, ¿no? O antes de, cuando leí este texto, yo me preguntaba cómo al Señor Todopoderoso, cómo al Rey de Reyes, cómo al Creador del Universo se le puede perder algo. Suena algo como medio ilógico, ¿no? Siendo Él Dios, siendo poderoso, Él siendo inmutable, soberano, Él observando todo, no se le va nada, ¿cómo es que se le pierde algo? Entonces nos pusimos a investigar, pues, ¿qué fue eso que se le perdió? Ahora, ¿debe ser eso tan importante para Dios que tuvo que venir Cristo en persona? Es decir, tuvo que venir Dios mismo encarnado en la persona de Jesucristo a rescatar y salvar aquello que se le perdió. Entonces, desde esta perspectiva podemos ver que es algo importante, que tuvo Dios mismo en persona que venir a rescatar, venir a recuperar, venir a tomar Él mismo en persona aquello que se había perdido, como lo afirma Lucas 19. Esto lo podemos encontrar del 1 al 10. Y pregunta, pues, ¿qué se le perdió? ¿Qué se le perdió? ¿Qué está buscando Cristo? Y, pues bueno, vamos a encontrar dos perfiles que la Biblia menciona que está buscando el Señor. Dos perfiles que Dios está buscando. Y es bien interesante que por mucho tiempo se nos enseñó a buscar a Dios de abajo hacia arriba, ¿verdad? Se nos enseñó a buscar a Dios a través de sacrificios, a través de precios a pagar. Se nos enseñó a buscar a Dios a través de, si hago esto, Dios está contento y le agrado. Pero interesante que Dios está buscando dos perfiles de arriba hacia abajo, que no tienen que ver con un esfuerzo, no tienen que ver con un ministerio, tiene que ver con una identidad. Qué padre, ¿no? No tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el ser. Es decir,
Cristo está buscando a alguien que es. ¿Me están entendiendo? Alguien que es. ¿Y cuáles son estos dos perfiles? El primero lo encontramos en Juan 4, 23 al 24, un texto que todos o la mayoría de cristianos nos sabemos de memoria. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí vemos un perfil, el perfil del adorador. Dios está buscando adorador, ¿verdad? Pero también hay otro perfil que está buscando intercesores. Esto lo encontramos en Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos alguno que levante un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. Qué fuerte que Dios está buscando a alguien que se ponga en la brecha, que interceda, pero no lo halló. Ahora, sabemos que hay ministerios, hay 5 ministerios, sabemos que hay dones, sabemos que hay operaciones, y a veces el hombre que le quiere servir a Dios piensa que le va a agradar a través de estas operaciones, ministerios o dones. Pero quiero ser muy sobrio al decir esto el punto es que el enfoque no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. Y si te das cuenta, hay una parte en la Escritura que dice que en tu nombre echamos fuera demonios, resucitamos muertos, en tu nombre hicimos. Pero Cristo, ¿qué le responde? Aléjate de mí, hacedor de maldad. ¿Nunca qué? Te conocí. Aquí vemos un punto importante. ¿De qué manera yo puedo, aunque sabemos que Dios todo lo sabe, de qué manera puedo causar que Dios me conozca? Qué curioso. Aunque Dios todo lo ve, todo lo sabe, ¿cómo no puedo ser de aquellos que hicieron pero no los conoció? Y la respuesta está en estos dos perfiles. ¿Cuál es la diferencia entre los ministerios, dones y las operaciones? Que los ministerios, dones y operaciones son para hacer. Son para hacer un servicio, hacer un ministerio, es para impartir, pero un adorador y un intercesor se centralizan en la persona. ¿Sí? Claro que un intercesor se pone a la brecha y intercede a favor como Abraham intercedió por Lot y por esa tierra, ¿no? Y si hubiera tantos justos, y no había nadie, Abraham, bueno, si hubiera tantos y no había nadie, bueno, si hubiera uno solo, ¿no? Abraham intercedió. Pero ¿qué cualidad, qué cosa tienen en común los adoradores y los intercesores? La comunión, la intimidad, el diálogo con Dios. Esa interacción de amistad, esa interacción de un padre y un hijo, esa interacción de comunión es lo que tiene en cualidad un adorador y un intercesor. Wow. ¿Quiere decir que los demás no oran? No, sí tienen intimidad. Pero por eso hoy vamos a hablar del primer llamado. ¿Estamos aquí? ¿Sí se entiende? Bueno, espero que se haya entendido. Ahora, Dios es espíritu y para intervenir en la tierra ocupa un cuerpo donde habitar. ¿Sí? Necesita Dios una boca por donde hablar, necesita pies para salir a compartir las buenas nuevas, ocupa manos para orar, necesita ojos para darles revelación por medio de la palabra. Es decir, que de alguna forma, vuelvo al mismo punto, una característica de un adorador y un intercesor es que ellos conectan el cielo con la tierra. Y sobre todo, para poder tener acceso a ello, para poder conectar cielo y tierra se necesita la comunión con nuestro Señor. Pero ¿quién es aquel por medio del cual tenemos acceso al Padre? Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Es decir, que cuando yo acepto a Cristo en mi corazón,
nazco de nuevo, según lo que dice el Evangelio de Juan. Lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Esto lo vimos en el primer capítulo del podcast. Cuando nazco de nuevo, nacemos del Espíritu, y cuando se nos revela la persona de Cristo, inicia esa interacción con su persona. Hablamos con Él. Y el hablar con Él trae revelación. Muchos pueden informar, pero pocos pueden impartir revelación. La revelación se da a través de la intimidad, no a través del estudio. ¿Sí me entiendes? O sea, la revelación se da cuando pasamos tiempo con Dios. Cuando yo leo su escritura, tengo un diálogo con Él y conecto con una cosa, es porque Él me está hablando a través de su palabra. ¿Sí? Si informa, pero no transforma, es porque es mucha letra, pero poca revelación. Y la revelación es a través de la comunión. La revelación es a través de los procesos. La revelación es a través de esa intimidad con Dios, con Cristo. ¿Sí? Ok. Bueno, comunión. Si partimos esta palabra en dos, común y unión. Unión de dos o más cosas en los que tienen en común. Un ejemplo, comunión de sentimientos, comunión de pensar. Una común acuerdo. ¿Cómo puedo tener comunión con Cristo? Cuando me interesa su forma de pensar, cuando acepto su plan hermoso. ¿Cómo me enamoro de Cristo? Enamorándome de su plan, estando de acuerdo con lo que Él habla, estando de acuerdo con lo que Él hizo, estando de acuerdo con lo que Él hace y estando de acuerdo con lo que Él hará. Comunión es unirme a su plan y colaborar con Él y dialogar en qué forma te puedo apoyar, de qué forma te puedo ser útil en este plan que tú tienes en la tierra. La comunión va más allá que una necesidad propia, porque muchos piensan que comunión, que sí es, pero muchos basan su comunión en peticiones. Señor, necesito esto, Señor, necesito el otro, Señor, dame aquello. Pero una comunión según la voluntad de Dios es yo me uno a tu plan y háblame de qué forma puedo colaborar contigo para que tu plan se efectúe en la tierra, porque quiero ser útil para tu plan, para tu propósito, para tu voluntad. Y para activar el plan de Dios en la tierra necesita Cristo a sus hijos, a su gente, a sus personas, a su iglesia. Porque escrito está que todo lo que Cristo iba a hacer, todo lo que Dios iba a hacer es a través de la iglesia. Y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. ¿Sí? La comunión es una comunidad de personas que profesan una misma creencia o que comparten una misma ideología. Es decir, que si tengo comunión con Cristo, comparto su forma de pensar, su forma de actuar, me uno a su plan, a su logos. Esto ya lo hablamos, ¿no? El logos es a su palabra, encontrarme en las Escrituras. Bueno, hay un versículo, ya este es punto y aparte, seguimos. Hay un versículo que es de mis favoritos, porque en este versículo nos habla de las características de cada persona de la Trinidad. Dios es uno, se manifiesta en tres personas. Segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Un favor inmerecido. Es decir, que una característica de Cristo es que se desborda en misericordia, se desborda en compasión, se desborda en gracia. ¿Ok? Después dice el amor de Dios. Juan 3:16, por cuanto amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que aquel que todo crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Cristo pasó de ser del unigénito, el único en su género, a pasar a ser el primogénito, el primero de muchos. A través de la expresión de amor de Dios. Dios nos ama tanto que nos dio lo que más quería, lo que más amaba. ¿Sí? Bueno, entonces podemos ver que una característica de Dios es amor. Se desborda en amor, pero y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es decir, que una característica muy importante del Espíritu Santo es la comunión. Quiere decir, ¿de qué forma agradamos a Dios? O sea, sabemos que los tres son uno, pero ¿de qué forma agradamos a Cristo? Pues cuando damos de gracia lo que de gracia recibimos, ¿no? Guardando sus mandamientos, ahí aclara muchas cosas. ¿De qué forma puedo sacarle una sonrisa a Dios, por así decirlo?
Pues amando a mi prójimo, amarás al Señor tu Dios. Cristo lo resumió en 2 mandamientos, ¿no? Pero ¿de qué forma yo puedo causar que el Espíritu Santo se agrade? Teniendo comunión con Él. ¿Sí? Ahora, voy a hablar algo bien importante que lo quiero decir con mucha cuidado y sobriedad. Hubo un tiempo del Padre. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Padre intervino con la humanidad, ¿sí o no? En el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene a esta tierra, vemos cómo el Hijo intervino con la humanidad, ¿verdad? Pero menciona algo el Cristo: les conviene que yo me vaya, porque vendrá sobre ustedes el Consolador. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Dice, les conviene que yo me vaya. Entonces, así como hubo un tiempo del Padre, que el Padre siga activo, el Padre siga operando, ¿sí? Pero lo que voy es que me entiendan este principio, como una línea del tiempo. Hubo un tiempo donde el Padre intervino. El Padre, si nos ponemos estrictos teológicamente, está en su trono. El Padre está en su trono. Si nos ponemos estrictos teológicamente, Cristo está a la diestra del Padre, ¿no? Intercediendo por nosotros, preparando morada. ¿Quién está con nosotros ahorita? El Espíritu Santo. Es decir, que ahorita es el siglo del Espíritu Santo, ahorita es el tiempo de la comunión, ahorita es el tiempo de que el Espíritu Santo, a través de un diálogo con Él, nos conectamos, y en el conectarnos, en ese diálogo, en esa intimidad, el Espíritu Santo habla por medio de su palabra. Y ya hablamos de qué formas habla el Espíritu Santo en el capítulo 1 del podcast. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener esta comunión con Dios? Pues sencillo. Hablando con Él, pasando tiempos de intimidad. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Ahora sí vamos al primer llamado. Ahora, esta introducción fue para encaminarnos al primer llamado de todo adorador, al primer llamado de todo servidor, al primer llamado de todo hijo de Dios. El primer llamado está en 1 Corintios 1:9. Anótenlo, por favor. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Aquí está la esencia de todo. Aquí está, antes de Mateo 28, que es hacer discípulos, existe 1 Corintios 1:9. Comunión con Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo voy a discipular a mi casa, a mi nación, a mi país, al mundo, a las naciones, si no conozco al discipulador por excelencia? ¿Cómo voy a profetizar si no conozco al profeta de profetas? ¿Cómo voy a enseñar si no conozco al maestro de maestros? ¿Cómo yo voy a pastorear si no conozco al pastor de pastores? Antes de hacer tengo que ser. Por eso Cristo está buscando desesperadamente un adorador en espíritu y en verdad, que se centralice en Él, que lo mira a Él, que platica con Él, que se une a su plan. Y que a través de esa comunión con el Espíritu Santo, a través de esa comunión con Cristo, se desborda gracia y misericordia, revelación e instrucciones. Porque corremos el riesgo de hacer cosas sin ser. Corremos el riesgo de ser Martas afanadas, servidoras excelentes, pero sin sentarnos a la mesa y mirar a los ojos al Cordero, a la persona que estamos mirando. Por eso el primer llamado es comunión. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión. ¿Con quién? Con Jesucristo, nuestro Señor. Antes de hacer tengo que ser. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Bueno, recordamos que el Hijo del Hombre vino a rescatar aquello que se había perdido. ¿Qué se perdió? Bueno, vamos a regresarnos al Antiguo Testamento para ver cómo era la comunión antes, ¿ok? Génesis 3:8 dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Ok, vemos que según Génesis 3:8, ellos escucharon cómo el Señor se paseaba por el huerto. ¿Por qué crees que el Señor se paseaba por el huerto? ¿Para ver las plantitas, para ver los animales, o para hablar con Adán y Eva? Para comunicarse con Adán y Eva. El Señor desea tener comunión con sus hijos. Pero ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron?
¿Qué pasó cuando Adán y Eva fallaron? Porque el pecado es errar al blanco. Cuando Adán y Eva fallaron, la comunión que tenían con Dios se perdió. Qué fuerte, ¿no? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Señor nuestro. La muerte significa separación, que es lo contrario a la unión. ¿Sí te das cuenta? Comunión, separación, antagónico de unión. Y la unión es comunión. Entonces, Adán y Eva, Cristo les colocó un plan, pero ellos al pecar se separaron de esa comunión. Esa separación causó que la comunión entre Dios y Adán y Eva se rompiera a causa del pecado. Se perdió la comunión, fueron separados de la relación íntima con Dios y ahora la comunión es a través de medios temporales que Dios estableció con el fin de apuntar a aquel que iba a restaurar todo aquello para recuperar esa comunión con Dios. Entonces, a través de esta falla de Adán y Eva se establecen métodos, Dios establece métodos temporales, que es importante entender que son temporales, que ocuparon un lugar para mantener la conexión cielo y tierra a través de estos métodos temporales, porque el deseo de Dios es una comunión eterna. De hecho, lo que desea el Señor el día de mañana, cuando su plan se cumpla por completo, es mantener esa comunión eterna y habitaremos con Él y Él habitará con nosotros eternamente. Esa es la belleza de su plan, estar con Él eternamente. Ese es el anhelo del corazón de Dios. ¿Sí? Y aquí el primer pecado, en Génesis 2:17, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. En el original dice muriendo morirás. ¿Qué significa muriendo morirás? Muriendo en ese plano espiritualmente, pero morirás. Cada día que pasa, amados, cada día que pasa es un día menos de vida. ¿Sí nos damos cuenta? Cada día que pasa es un día menos de vida. Entonces la muerte no solamente fue espiritual, sino también trajo la muerte física, las enfermedades. Mucha gente se pregunta, ¿por qué si existe Dios, por qué hay guerra? Si existe Dios, ¿por qué hay enfermedades? Si existe Dios, ¿por qué hay robos? ¿Por qué hay injusticias? ¿Por qué hay pobreza? Dios no trajo todo eso. Lo que trajo eso fue el pecado, porque el pecado atrajo muerte y la muerte se traduce en guerras, terremotos, enfermedades, pobreza, escasez, enfermedades, maldiciones. Bueno, en Génesis 2:17 Dios habla con Adán y le indica lo que sucederá al comer el árbol de ciencia del bien y del mal. Y claramente especifica que morirá. Y bueno, vamos un poquito adelante. Cuando vemos bueno, lo voy a leer esto. Es interesante porque cuando vemos en el original aparece la palabra morir 2 veces. Es decir, en el original dice morir, morir, y esto es un hebraísmo, lo cual significa muriendo morirás. Y luego vemos que Adán no muere del todo porque se tiene que cumplir la palabra que morirá muriendo. En Romanos 7, 24, 25 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces aquí vemos el apóstol Pablo cómo afirma que había una naturaleza pecaminosa a través de la muerte, ¿no? Porque nacemos con esa naturaleza pecaminosa, pero cuando el libro de Romanos menciona una verdad, por la desobediencia de un hombre que fue Adán, pasaron a ser todos desobedientes. Pero dice, ¿qué pesa más, la desobediencia de Adán o la obediencia perfecta de Cristo? ¿Qué pesa más? La obediencia de Cristo. Y gracias a la obediencia de Cristo, ahora todos podemos ser obedientes por medio de su sacrificio, por medio de que Cristo no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Todo esto será importante que los que adoramos lo sepamos. ¿Crees que sea importante que todos? Claro que sí, porque si no entendemos su plan,
Si no entendemos la belleza de su plan, lo que Él hizo, cuánto le costó el recuperar lo que se había perdido, pues por eso menospreciamos la alabanza, por eso llegan y tocan, por eso llegan y nada más hacen su acto. ¿Por qué? Porque no valoran el sacrificio de Cristo. Tanto le costó al Señor recuperar lo que se había perdido para que nosotros lleguemos y menospreciemos con nuestras inaptitudes, con nuestras malas actitudes. En algún momento hablaremos de la aptitud y la actitud de un adorador. Pero solamente por decirlo ahorita como introducción, muchos podemos ser aptos. ¿Qué es la aptitud? La habilidad de hacer algo. Podemos ser aptos para tocar un instrumento, podemos ser aptos para tocar un acorde, pero la actitud del corazón es lo que Dios mira. Porque dice, cuando es escogido David, a través de Samuel, dice, Dios no ve las apariencias, no ve lo exterior, ve lo interior. Quizás somos buenos tocando, haciendo tal labor, pero si por dentro tenemos una mala actitud, entonces podemos ser aptos terrenalmente, pero erramos a blanco en la actitud, en el corazón, en el ser. ¿Y qué es lo que más le importa al Señor? El corazón, el ser, la esencia. ¿Sí? Bueno, me voy a ir más adelante. Hay algo que en Ezequiel 28, 14 a 19 podemos ver. Lo voy a leer. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban de ti, sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esto es la historia de Lucifer. Lucifer o Luzbel significa portador de luz. Pero tras su caída y destierro al infierno, su nombre fue cambiado a Satanás o a Satán, que significa adversario. ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque es importante entender qué función tenía Lucifer en el cielo. Ahorita hablamos de Adán y Eva, que pecaron y se perdió la comunión, pero ¿qué crees? Antes de Adán y Eva ya había una cierta comunión. ¿Sí? ¿Qué función tenía Lucifer en el cielo? Adorar, es decir, conectar cielo y tierra. Esto es importante. Importante. Lucifer o Luzbel tenía la asignación de crear una atmósfera para que existan puertas entre lo visible y lo invisible, entre el reino de Dios y entre el reino terrenal. Pero su caída causó que se perdieran esos vínculos. Cuando Satanás o Luzbel se halló maldad en él, Dios lo destierra, lo manda al abismo, y al hacer él eso, escúchenme, cuando hace eso, es como aquella persona asignada para conectar cielo y tierra, sí, que en ese entonces era Luzbel. Cuando él cae maldad, se pierde ese vínculo, esa persona la cual era responsable de conectar cielo y tierra, ¿sí? ¿Estamos aquí? Y es cuando Dios entonces crea la humanidad a través de Adán y Eva. Había un Edén. El Edén era un lugar, un paraíso, donde Dios bajaba y tenía comunión con Adán y Eva, ¿sí? Pero cuando Adán y Eva pecan, se pierde esa comunión. Y así podemos ver, nada más por mencionar algunos, porque esta enseñanza es un poco extensa, pero después de que Adán y Eva pecaron, Dios establece lo que es, por un ejemplo, el tabernáculo de Moisés, ¿no? Donde el sumo sacerdote pasaba una vez al año, ¿sí? Después se establece medios temporales como el tabernáculo de Salomón, el de David. Y ¿recuerdas que dijimos que Dios está buscando adoradores?
Ahorita vamos a llegar a este punto. Aquí quiero hablar un principio. Un principio no es ley, tampoco es doctrina, es un principio. Hay dos tipos de puertas entre cielo y tierra, aclarando que el único mediador es Cristo, ¿sí? Uno es lugares, lo podemos ver en Betel, Génesis 28:12, y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Pero si te fijas, esto pasó cuando se estableció un altar. Qué interesante, ¿no? Ok, hay dos tipos de puertas entre el cielo y la tierra. Una puerta son lugares. Ejemplo, Betel, Génesis 28:12. Y aquí vamos a hablar una verdad importante en este pasaje. Si vamos a Génesis 28, desde el 28:10, dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó ahí a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Dato interesante. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera, portal, puerta, una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Vemos ahí como en ese lugar era una puerta donde ve cómo subían y bajaban los ángeles. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y tu descendencia. Pero, ¿dónde estaba recostado? En ese momento, Jacob, ¿dónde estaba recostado? En una piedra. Y esa piedra representa a Cristo. Es como si dijéramos que Jacob descansó en Cristo, en esa piedra. Y ahí podemos ver esa intimidad, esa comunión. El descansar en Cristo trae revelación, y esa revelación se vio cuando él ve esa escalera. Pero aquí podemos ver algo que hizo en el versículo 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, se levantó, tomó la piedra que había puesto de cabecera, es decir, Cristo, y lo alzó por señal. Puso a Cristo encima. De hecho, la palabra altar viene de la palabra altura. Colocó, levantó, alzó y derramó aceite encima de ella. Quiere decir, adoró. El aceite representa proceso, el aceite representa Espíritu Santo, el aceite representa unción, el aceite representa adoración. ¿Sí? Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de esa ciudad. Y aquí vemos un principio bien interesante. Todo adorador tiene que descansar en Cristo, tiene que reposar en Cristo, tiene que levantar a Cristo, tiene que ponerlo por encima en un lugar alto, tiene que alzarlo por señal, porque Él es la señal, y derramar aceite sobre Él, derramar unción, derramar lágrimas, derramar como la mujer que derramó el perfume, ¿sí? Y eso es como si pudiéramos decir, fue un portal de cielo y tierra. Hay lugares, ok, otro tipo de puerta, personas portadoras del precioso Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, y de nosotros brota agua viva. Creadores de atmósferas de adoración, el Espíritu Santo está desesperado por manifestarse en sus hijos. Escrito está: la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. Un ejemplo bíblico es Segunda de Reyes, donde aparece un tañedor. Segunda de Reyes, capítulo 3, 15 en adelante, dice: mas ahora traedme un tañedor. Un tañedor es una persona que tocaba el arpa, tocaban los instrumentos de cuerdas. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Aquí podemos ver cómo la alabanza sí que es importante, la adoración sí que es importante. Muchos menosprecian la alabanza, dicen que nada más son los que tocan, y no es así. La alabanza trae atmósferas, es como si la alabanza activara un lugar donde la mano del Señor vino sobre Eliseo. La alabanza, la adoración es importante, y qué importante es que nosotros entendamos esta función. Si nosotros nacimos de nuevo,
Si nosotros creemos en Cristo Jesús y Él dice, les conviene que yo me vaya, vino el Consolador, vino el hermoso Espíritu Santo, nos llenó de su Espíritu Santo. Hay bautismo del Espíritu Santo, hay llenura del Espíritu Santo, hay bautismo del Espíritu Santo, hay bautismo en fuego. Y también hay fruto del Espíritu. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, una cosa es la presencia que Dios está en todos, porque Él es omnipresente en todos lados, y otra cosa es la manifestación de la presencia de Dios. La manifestación de la presencia de Dios se da cuando se crea una atmósfera de adoración. Y aquí tenemos 2 de Reyes capítulo 3:15, traen un tañedor y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, donde hay atmósfera, donde hay un tañedor conforme al corazón de Dios, donde hay un adorador auténtico, donde hay alguien, un adorador lleno del Espíritu Santo, donde hay un adorador cautivado por Cristo, donde hay un adorador que porta la presencia de Dios, es inevitable que la mano de Jehová venga sobre la tierra. ¡Wow! Quiere decir que otra puerta somos los hijos de Dios. Dios es espíritu y como espíritu ocupa manos, ojos, pies a nosotros. Cada que nosotros adoramos es como si Cristo pudiera pasar a través de nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros y a través de nuestra adoración Él empieza a interactuar en la tierra. ¿Ves qué importante es la adoración? ¿Ves que no solamente son 2 de cachetito y dos de chiflar y una calmadita? No, no se trata de eso. Se trata de llevar a ese punto de tocar y que Cristo se manifieste. Él habita en la alabanza de Israel. Es una verdad que Él va a cumplir porque Él lo ha prometido. Por su propia sangre juró que iba a prometer, que iba a cumplir todo aquello que prometió en su palabra. Donde están 2 o 3 reunidos, Él está ahí. Él habita en la alabanza de su pueblo. Donde están 2 o 3 llenos de la presencia de Dios, invocan el nombre del Señor, Él se manifiesta. ¿Sí estamos aquí? Mateo 22:14, muchos son llamados, pocos los elegidos. Perdón, muchos son llamados, pocos los escogidos. Bueno, regresamos al punto. Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Ok? ¿Sí? En el llamamiento de David, cuando Samuel unge al David, pasaron algo interesante. Esto lo vemos en 1 Samuel 16. Un día el Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? ¿No recuerdas que yo lo deseché como rey de Israel? ¿Por qué lo desechó? Por desobediente. Ya después veremos que la mejor adoración es la obediencia y tomaremos el ejemplo de Saúl. Pero bueno, Saúl desobedece y dice Cristo, dice Samuel, inspirado por Dios, ¿de qué se deleita más el Señor, de sacrificios o de obediencia? De la obediencia. Mejor llena de aceite tu cuerno y ve a Belén, allí vas a visitar a Yese, porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel. Y muchos de nosotros pensamos que Dios le sorprende en nuestro exterior. Pensamos que a Dios le sorprende cómo tocamos. Pensamos que a Dios le sorprende cómo predicamos. Pensamos que a Dios le sorprende. Pero Dios no está viendo solamente el exterior. ¿Es importante el exterior? Sí. ¿Es importante tocar bien? Sí. ¿Es importante tañir bien? Sí. Pero volvemos a la primera esencia. Antes de levantar la roca, antes de llenarla de aceite, como Jacob, primero tengo que descansar en Cristo. Primero tengo que tener ese encuentro con Cristo. Antes de hacer, tengo que ser, ¿sí? Y Samuel le pregunta, versículo 2, ¿con qué pretexto voy a ir? Si Saúl llega a saber a que voy, de seguro me matará. El Señor le responde, llévate una becerra de la vacada y di que vas a ofrecerme un sacrificio. Llama luego a Yese para que te acompañe en el sacrificio y allí te diré lo que tienes que hacer. Y consagrarás como rey a quien yo te diga. Y Samuel hizo lo que el Señor le dijo. En cuanto llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron temerosos a recibirlo y le preguntaron, ¿vienes con intenciones pacíficas? Y Samuel le respondió, sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor, purifíquense y acompáñenme. Y Samuel purificó también a Yese y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y cuando todos estuvieron reunidos, Samuel vio a Eliab y pensó, seguramente este es el que Dios ha escogido, porque Samuel empezó a ver las apariencias, porque Samuel empezó a ver el exterior. Pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este
no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y aquí quiero detenerme porque siento de parte del Señor que aunque muchos te menosprecien, aunque muchos no vean tu capacidad, aunque muchos te digan que tú no te preocupes porque el Señor no ve como el hombre. Dios ve el corazón. Y mientras tú te mantengas como un adorador, mientras tú te mantengas como un adorador auténtico, verdadero, que no busca lo suyo, que se mantiene en humildad, que se mantiene como David, porque David, Dios lo encontró. David conquistó el corazón de Dios no cuando mató a Saúl. David conquistó el corazón de Dios no cuando sacó los demonios de Saúl, no cuando mató a Goliat. David conquistó el corazón del Señor cuando estaba solo con las ovejitas, adorando al Señor con su arpa. Cuando mataba a los leones cuando nadie lo veía, cuando mataba a los osos cuando nadie lo veía. David conquistó el corazón de Dios en intimidad. David no fue promovido cuando mató a Goliat. David no fue promovido cuando sacó los demonios de Saúl. David fue promovido cuando a solas adoraba a su Señor, cuando cuidaba del rebaño, cuando obedeció. Porque lo mandan a que entregue unos quesos y por obedecer, Dios lo encontró obedeciendo, porque la mejor adoración es la obediencia. Posiblemente a mí me rechazaron, decían, este tatuado, ¿qué va a hacer? Este ex drogadicto, este ex borracho. Pero Dios utiliza a lo más vil y menospreciado para humillar al soberbio y al orgulloso. Con un corazón sencillo, con un corazón dispuesto, con un corazón que se deleita en la intimidad, Dios puede trabajar porque Dios está buscando un adorador. Regresamos a este punto. No te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Luego Jesse llamó a Abinadab y lo puso frente a Samuel, pero este dijo, tampoco este es el elegido del Señor. Jesse presentó también a Sama y Samuel repitió que tampoco este era el elegido del Señor. Jesse le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo que el Señor no había elegido a ninguno de ellos, y le preguntó, ¿estos son todos tus hijos? Y Jesse respondió, falta uno, que es el menor, pero anda cuidando a las ovejas. Falta uno. Fíjate que Dios sabía que David no estaba ahí. ¿Cómo es que Dios sabía que David no estaba ahí? Porque Dios ya había puesto los ojos en ese pastor de ovejas. Dios ya había puesto los ojos en esa persona que en intimidad le tocaba. Dios ya había puesto los ojos en ese hijo que a solas buscaba la presencia de Dios. Manda a traerlo porque sin él no podemos sentarnos a la mesa. Jesse mandó a traerlo y cuando éste llegó lo invitó a pasar. Era un jovencito rubio de hermosos ojos y de agradable apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel, este es mi elegido, levántate y conságralo. ¿Recuerdan el primer punto? Dios está buscando adoradores. ¿En qué? Estaba Dios desesperado por encontrar un adorador. Estaba Dios desesperado por encontrar aquello que se había perdido. Estaba Dios desesperado para encontrar aquella persona que iba a conectar cielo y tierra. Y lo encontró en la intimidad. Lo encontró cuidando a las ovejas. Y Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Después de eso Samuel regresó a Rama. El Señor encontró a David y lo ungió porque David era un íntimo de Dios. Él era alguien que en lo invisible pudo conquistar el corazón de Dios creando atmósferas de adoración. Era un auténtico adorador en espíritu y en verdad. Y vamos a cerrar con esto. Salmos 89 del 20 al 29. Búsquenlo porque Salmos 89 del 20 al 29. Antes de que lo leamos, muchos piensan que David fue promocionado, bueno, esto ya lo hablé, cuando derrotó a Goliat.
Otros mencionan que fue promocionado cuando el rey Saúl lo llamaba con su arpa para que sacara los espíritus inmundos del rey. Pero esto es una opinión muy personal y respetamos las diferentes posturas. Pero David fue promocionado en el lugar secreto, cuando nadie lo veía. Su único público era Dios, el único que lo observaba era Dios, y Dios se enamoró de él. David cautivó el corazón de Dios en intimidad. Bueno, vamos a leer Salmos 89, 20 al 29, y con esto terminamos. Ok. Cristo vino a recuperar y a buscar aquello que se había perdido. ¿Qué se perdió? La comunión. Y pasaron tantas cosas, pero aquí Salmos dice, encontré a mi siervo David. En algunas versiones dice, hallé a mi siervo David. ¿Por qué inicia encontré? Porque lo estaba buscando. Encontré a mi siervo David, lo ungí con mi aceite santo, con mi mano lo mantendré firme, con mi brazo poderoso lo haré fuerte, sus enemigos no los vencerán, ni lo dominarán los malvados. Aplastaré a sus adversarios frente a él y destruiré a los que lo odian. Mi fidelidad y mi amor inagotable lo acompañarán. Con mi autoridad crecerá en poder, extenderé su gobierno sobre el mar y su dominio sobre los ríos. Y él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Y empieza aquí a convertirse este salmo en un salmo mesiánico, porque inicia hablando de David, pero está terminando hablando de Cristo. Y él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Lo convertiré en mi primer hijo varón y el rey más poderoso de la tierra. Lo amaré y le daré mi bondad para siempre. Mi pacto con él nunca tendrá fin. Me aseguraré de que tenga heredero. Su trono será interminable como los días del cielo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando Dios encuentra a su adorador? Hace pacto con él. Y una vez que hace pacto con él, empiezan a trabajar juntos. Porque Dios encontró a alguien que es puerta para esta tierra. Y termino con esto. Espero que esto se haya entendido. Si no, mándenme mensaje para aclararlo. Fue un filete, fue una carne. Ok. David falleció, ¿no? David terminó, pues era un ser humano, falleció. Después llega Salomón, se equivoca y otra vez se pierde esa comunión. David lo encontró y vemos que David hizo tantas cosas. Ya después hablaremos de la vida de David. Fue un vidente que tuvo tanta revelación que literalmente lo que vio en el cielo lo trajo a la tierra. Pero ya después hablaremos de eso. Muere David y se pierde otra vez. Por eso tenía que venir el mejor y verdadero David. Por eso tenía que venir Cristo, el Hijo de David. Cristo, a través de su sacrificio, recuperó una vez y por todas todo lo que se había perdido. ¿Y qué crees? Dice, les conviene que yo me vaya. Ahora, tú que ves esto, y los que estamos aquí y yo, a través del Espíritu Santo, somos ese adorador que Él está buscando. Y lo que hacía Satanás de conectar cielo y tierra, lo que pasaba en el Edén, lo que hacía David, ahora tú y yo lo portamos. Ahora tú eres ese David en esta tierra, que se alinea a la voluntad de Dios y Dios trabaja con ese David. Dios te está buscando, adorador. Dios te está buscando y Él quiere colaborar contigo. Él está buscando un adorador que se deleite en la intimidad. El primer llamado es la comunión. Nuestro primer llamado es estar con Él, poner el primer amor en el primer lugar, antes de hacer ser. A fiel es Dios, cuyo cual fuimos llamados a la comunión. David entendió su primer llamado y por eso Dios lo usó como rey, porque Él conquistó el corazón de Dios en intimidad. Muchas gracias. Dios les bendiga y estamos para servirles. Bendiciones.